Y si los mayores obstáculos de tu vida pudieran resolverse antes de que siquiera aparezcan, y si la verdadera ventaja no fuera reaccionar, sino prepararte con inteligencia antes de actuar. Antes de comenzar, te recuerdo que en este canal comparto pataquis desde una visión contemporánea y consciente. No hablo de rituales, ni temas litúrgicos, ni obras, ni de voces. Simplemente interpreto cada historia desde una óptica diferente. Si esta mirada te aporta claridad, reflexión y crecimiento, entonces este espacio es para ti. Prepararse antes de bajar. La estrategia invisible que protege tu destino. En el cielo, uno a uno, los mayores ya habían partido. Habían descendido a la tierra y regresaban con historias de lucha, de pérdida, de caminos difíciles. O Juanimei escuchaba, y mientras más escuchaba, más crecía algo dentro de él. No era duda, era conciencia. Sabía que no podía bajar improvisado, así que hizo algo que pocos hacen antes de iniciar un gran camino. Se preparó. Buscó a un sabio, o Chukpa, conocedor del destino antes de que se manifieste. Y tras consultar, recibió un mensaje claro. Tu camino no será sencillo. Vas a enfrentar 3 pruebas. La muerte te seguirá y una enfermedad larga intentará detenerte. Pero también había una promesa. Si te preparas, si haces lo necesario, al final te espera una vida larga, próspera y la riqueza. No era un camino fácil, pero sí era un camino posible. Juanimei no dudó. Hizo todo lo que debía hacer, sin negociar, sin recortar, sin posponer. Y entonces, algo comenzó a moverse. Antes incluso de llegar a la Tierra, sus decisiones ya estaban alterando su destino. Echu aceptó su parte y comenzó a abrir caminos invisibles. Tomó el cráneo del perro ofrecido a Ogun del sacrificio y lo colocó en el lugar más peligroso posible, la entrada de la casa de la muerte. Cuando Ogun descubrió la ausencia, la furia despertó. Buscó, rastreó y encontró. Y entonces el conflicto estalló. Ogun contra la muerte, fuerza contra el destino, hierro contra el final. Y todos sabemos que Ogun es mucho peor y es más malo que la muerte. La muerte intentó defenderse, pero no pudo sostener el ataque. El cielo entero se estremeció. Destrucción, caos, ruido. Y en medio de ese caos, Juanimei hizo lo más importante de todo. Pasó desapercibido. Mientras todos miraban el conflicto, él avanzó. Mientras los peligros se distraían, él descendió. Mientras la enfermedad era herida y quedaba atrás, él continuó su camino. Cuando todo terminó, cuando el ruido bajó, cuando el polvo se asentó, 2 fuerzas caminaron con él hacia la tierra: la larga vida y la prosperidad. Lo que pudo haber sido una vida llena de obstáculos se convirtió en un camino de avance, no porque evitara las pruebas, sino porque se preparó antes de enfrentarlas. Bien, este es uno de los caminos más importantes de Juanimei, porque está mostrando cómo fue que él bajó a la tierra y nos está diciendo muchas cosas que están implícitas en la historia, en la metáfora, en el cuento. Pero lo que Ifa nos está enseñando en este camino es que quien se prepara antes de actuar convierte los obstáculos en distracciones. Y ojo con esto. De entrada, el Evo que le marcaron fue bastante grande. Entre eso había que darle un perro a Ogun, un chivo a Echu, a diferentes posiciones. Echu, cuando recibió lo suyo, lo que hizo fue quitarle el cráneo a Ogun y se la puso a la puerta de la muerte. Y Ogun le cayó encima. Pero Ogun, todos sabemos que es muy atrabancado. Él no entiende de razones. Entonces le cayó encima machetazos a la muerte, a la enfermedad, a su esposa.
y generó caos. Ese caos fue lo que utilizó Juan y Meiji para poder bajar sin que lo siguieran. Y gracias a eso fue que pudo vivir con tranquilidad en la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Que tú, cuando tengas una situación en donde tú necesites escaparte, tienes que generar el caos. Tienes que distraer, hacer que la gente te pierda de vista. Contrario a lo que hemos venido hablando en otros signos, en otros caminos, aquí se trata de pasar totalmente desapercibido para que la gente no piense en ti, para que se olviden de ti y tú puedas continuar haciendo tus proyectos, ¿sí? Una vez que tú los tengas concluidos, ahora sí puedes mostrarlos, pero mientras tanto tienes que mantenerlos ocultos. El miedo inicial de Juan y Meiji, él tenía un temor, ¿sí? Porque él escuchaba historias, lo que decían todos sus mayores que ya habían bajado y que regresaban. Y ojo aquí con esto, porque ya desde el principio nos está diciendo cuidado con lo que escuchas o a lo que le prestas tu atención. No es debilidad, eso es conciencia. Ver el riesgo con claridad permite tomar mejores decisiones. Pero voy a insistir con esto, mucho cuidado con lo que tú escuchas, porque también él escuchó el consejo y lo siguió. Sin embargo, ya cuando lo aplicamos en la vida diaria, tú tienes que saber identificar a quién le prestas atención y a quién no. Porque si tú te pones a poner atención a todo lo que te llega al oído, te vas a volver loco. ¿Sí? La preparación antes de descender que tuvo Juan y Meiji nos simboliza la estrategia, la planificación, visión anticipada, que son habilidades que todos tenemos, pero que no todos tenemos desarrolladas. Las podemos ir trabajando, cultivando, para en su momento poder utilizarlas. Y sobre todo, utilizarlas antes de que las situaciones se presenten. Aquí nosotros tenemos la suerte de que IFAN nos está advirtiendo, nos avisa con tiempo. Y aquí está haciendo otra vez lo mismo. Te está diciendo, prepárate porque lo que te viene, mijo, es un reatazo que no te lo vas a aguantar. Vas a llorar. Entonces, prepárate antes. Por eso te aviso. Los sacrificios siempre nos van a representar la inversión, disciplina, compromiso con el propio destino, con lo que nosotros queremos. Qué tan comprometidos estamos con lo que queremos lograr. Nada grande se construye sin dar algo a cambio. Eso tenemos que saberlo y aplica para todo. No hay nada gratis. Aquí hubo un conflicto entre Ogun y la muerte. Cuando tú haces lo correcto, los obstáculos no es que desaparezcan como tal, pero dejan de enfocarse en ti. Lo que les decía hace un rato, pasas inadvertido. Aquí el punto de entrarles es pasar inadvertido, que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo. La distracción, el caos, el desorden. El éxito muchas veces no es luchar más, no es irnos de frente contra un problema, sino avanzar mientras otros están distraídos. Tienes que generar las condiciones. Ojo que no se van a dar estas condiciones solitas, No es que se genere caos de la nada. No, tú tienes que provocarlo. Tienes que aprender a ser provocador. O Juan y Meiji lo hizo a través del sacrificio, pero quien realmente lo originó fue Hecho. Entonces aquí tú tienes que tener la capacidad de generar ese caos para tu salir, para tu escaparte, para tu conseguir lo que tú quieres. Ari y Aye, la larga vida y la prosperidad, fueron las dos entidades que bajaron a final de cuentas con Juan y Meiji, y por eso fue que pudo vivir una vida larga y próspera. Sí, son el resultado de las decisiones previas. Aquí no hay suerte. La suerte no aparece aquí por ningún lado. Esto es trabajo, es previsión, es estrategia, es una mentalidad muy bien trabajada y muy bien definida. Las personas que traen este signo, este Onum, son personas ya que vienen como prediseñadas, predefinidas con esta perspectiva. Tienden a actuar de esta manera.
Este camino enseña que no basta con querer cambiar. Ojo también con esto. Hay que prepararse antes de empezar. Fue exactamente lo que hizo Juan y Meille. Hay que anticipar los obstáculos. Siempre tienes que preguntarte, cuando tú estés haciendo algo, ¿en qué puede fallar? ¿Dónde te puedes tropezar? ¿Dónde puede haber problemas? Y anticiparte, tener un plan B, saber qué vas a hacer. Y si hay algo que tú puedas prever o hacer anteriormente, hazlo, ejecuta. Hay que fortalecer hábitos antes de entrar en la batalla. No quieras hacerlo cuando tengas el problema encima, porque no va a haber quien te quite el golpe arriba. Quien se prepara sufre menos. ¿Ok? Muchos conflictos en las relaciones no se resuelven en el momento. De hecho, prácticamente no se resuelven. Se previenen antes de. ¿Sí? Hay que elegir bien, hay que comunicar con claridad, hay que establecer límites. Y estas ya son situaciones que si IFA nos las está advirtiendo, es porque hay puntos ahí que nos están doliendo. Pregúntate, ¿sabes poner límites? ¿Sabes comunicar con claridad? Es más, déjate con claridad. ¿Sabes comunicar? ¿Eliges conscientemente tus propias relaciones y las situaciones en las que te metes? Aquí la preparación emocional evita guerras innecesarias. Ojo, mucho ojo con esto, porque es meterse en un tema que nos podemos llevar horas hablando de esto. ¿Sí? Pero aquí nos vamos a quedar solamente en este nivel, para no desviarnos. La mayoría quiere resultados, pero pocos invierten antes. ¿Te suena conocido incluso en el ámbito laboral? Que tú quieres conseguir más clientes, pero no quieres pagar por publicidad. No vas a obtener nada si no pagas y no te preparas previo a esa información. Tal vez puede ser disciplina financiera, mentalidad estratégica. Son muchas, son infinitas situaciones y posibilidades en las que tú puedes prepararte previo a que tú puedas hacer un proyecto, un emprendimiento, una empresa. La prosperidad no llega por reacción. Ojo con esto. Llega por anticipación, cuando tú prevés todo lo que te puede suceder. La mayoría de la gente está pensando todo el tiempo en cómo crear, qué hacer, cómo vender, cómo promover, cómo obtener clientes. Pero ¿en qué momento tú te sientas, te tranquilizas, te relajas, te tomas un café y te pones a pensar en qué puedes fallar? Nadie lo hace, porque precisamente tienes miedo a pensar en esos temas. No, aquí IFA te está diciendo, amigo, siéntate y ponte a pensar en dónde te puedes caer. Porque ahí vas a caer tarde o temprano, si no lo previenes desde ahora. ¿Cómo podemos aplicarlo en la vida diaria? Un ejercicio muy sencillo. Identifica una situación importante que estés por iniciar. Un proyecto, una decisión, un cambio, una relación. Escribe 3 posibles obstáculos reales y define una acción preventiva para cada uno. Esto ya como ejercicio concreto. No esperes a que ocurra, resuélvelo antes y vas a ver cómo te evitas dolores de cabeza. Juan y Meille no fue el más fuerte, ni el más rápido, mucho menos. Fue el más preparado. Mientras otros reaccionaban, él anticipaba. Mientras otros luchaban, él avanzaba. Y esa es la diferencia que cambia destinos. No vivir apagando incendios, sino construir de forma que el fuego nunca te alcance. Porque al final, la vida no premia al que más resiste, sino al que mejor se prepara. Bien, si este pata aquí te dejó una idea clara o una reflexión útil, te invito a darle like y a suscribirte para continuar explorando estas historias desde una mirada consciente y contemporánea. Déjame tu comentario con el aprendizaje que te llevas hoy. Eso me ayuda a saber qué temas te aportan más. Y si sientes
que este mensaje puede servirle a alguien más, compártelo con esa persona. Nos vemos en el próximo episodio.